salió a decir que cuando gane Luisa González, la candidata correísta, volverá Correa. Eh, Exactamente. no habló de ningún recurso judicial, nada, dijo que va a regresar y punto, que Sí, saldrá libre Glass y que claro. todos los prófugos respirarán aliviados y caminarán como Pedro en su casa por las calles y senderos del país. El proyecto político que él está expresando con esta declaración es un proyecto político cuyo objetivo último, Martín, es dividir al país, ponernos a todos Claro. en pie de guerra, a pelear los unos con los otros. Eso es lo que quiere Patiño y de hecho nunca lo ha ocultado. Patiño ha sido eso. Patiño no cree en la democracia. Patiño no es un Sí, no, demócrata. no. Patiño es un revolucionario de los años 60, 70. Él pudo haber sido un albanés perfectamente. Y bueno, está aquí de puntal de la campaña correísta. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Reculó Patiño. Me ¿Re refiero que a qué? ¿Re que qué? reculó Patiño, Ricardo Patiño, Ah, el ya. factotum del correísmo. ¿Te acuerdas lo que dijo? Es que se echó para atrás, pero ¿te acuerdas lo que dijo hace qué? Hace 3 días, hace 2 días, no sé, hace poquito. Sí, Salió claro. desaforado, dijo lo que llevaba dentro. Pues él El, siempre dice lo que lleva dentro. el 6 el 6 de enero, Día de Reyes, frente a una Ajá. multitud, salió a decir que cuando gane Luisa González, la candidata correísta, volverá Correa. Eh, Exactamente. no habló de ningún recurso judicial, nada, dijo que va a regresar y punto, que Sí, saldrá libre Glass y que claro. todos los prófugos respirarán aliviados y caminarán como Pedro en su casa por las calles y senderos del país. Aquí tenemos el video, Roberto, y creo que vale la pena escucharlo porque todo lo que dice Es lo que vale la dice. pena. Todo lo que dice vale la pena. Escuchémoslo. Sí, escuchémoslo además para que después no nos meta cuento él mismo. Escuchémoslo. Pero va a volver Correa. Esta es la pregunta que hace la gente. Pero va a volver Correa. Sí, les decimos. Y la gente nos reclama y nos dice que regrese Correa. Así es. Y le hemos dicho, así va a ser. Así va a ser y Jorge Glass estará libre porque es inocente. Todos nuestros compañeros perseguidos regresarán. Tenemos que ir a conquistar ese voto palmo a palmo, casa a casa, persona a persona. Porque solamente así volverá Correa, liberaremos a Glass y tendremos a Luisa González y a Diego Borja en la presidencia de la República del Ecuador. Ahí estaba el video. Y de eso mismo es de lo que reculó este señor. Ayer le entrevistaron, ayer creo que fue, le entrevistaron en una radio de Guayaquil y dijo que no, él no dijo eso, que le habían sacado de contexto, dijo. Lo que pasa es que salen las cosas cortadas, dijo, y procedió a cortarlas. Porque en realidad el que en su explicación cortó las cosas fue él. En realidad oímos bien el video, ¿no? Acabamos de oírlo y dijo lo que dijo. Y no necesita contexto y nada está cortado. No, pues por Y más que cortes, ahí está clarito lo que quería decir. no, claro, pero a ver, oigamos lo que dijo, oigamos su rectificación. Este es nuestro segundo video. Usted en un meeting hace poco manifestó que de ganar Luisa González la elección estaría Rafael Correa de vuelta en el país y que Jorge Glass saldría de la cárcel. La pregunta es si esa es una versión oficial de la RC5, si ese es el sentir de los principales actores dentro de la Revolución Ciudadana. Y por otra es si ustedes enviarán algún representante, o a lo mejor lo sea usted, al cambio de mando de este 10 de enero en Venezuela con el presidente Edmundo González. La segunda pregunta sobre el tema de cuando llegue Luisa González.
yo manifesté, lo que pasa es que salen las cosas cortadas, ¿no? Que cuando llegue Luisa González al poder habrá justicia en este país. ¿Y por qué habrá justicia? Habrá justicia especialmente porque no tendremos un gobierno como los últimos 3 gobiernos, pisándole el pescuezo a los jueces, diciéndoles, si es un correísta, sanciónalo, si es un correísta, mándalo a la cárcel, si es un correísta, persíguelo. Esa injusticia, pero no justicia, ese, digo, sistema judicial, yo no digo sistema de justicia porque en el Ecuador el sistema de justicia se terminó hace rato, ese sistema de injusticia va a terminar, porque Luisa González no va a hacer eso. Luisa González va a respetar la justicia. Y los jueces, entonces, estoy convencido de que comenzarán a dictar las sentencias como debe ser y no como lo están haciendo, lo han estado haciendo ahora. En mi caso concreto, yo tuve que salir del país porque di un discurso, ejerciendo mi libertad de expresión. Y tuve que salir del país porque le pusieron tanto al fiscal como al juez la consigna, como te digo, el pie en el pescuezo, diciéndole, tienes que meterlo preso a Patiño. Esa es la situación de injusticia que estamos viviendo. Y por esta razón, yo, cuando he mencionado, claro, han sacado una parte sin sacar la totalidad, he dicho, volverá la justicia porque no habrá presión de parte del gobierno para que los jueces hagan lo que al gobierno le interesa. Roberto, mucha gente se calmó, ¿no? Con las declaraciones, con la rectificación que sacó en un día más tarde en una radio de Guayaquil y dijo que no había dicho eso, que le han sacado las cosas, que las cosas salen cortadas, ni sé cómo. Y mucha gente se calmó y el tema como que pasó ya a segundo plano, pero creo que es más interesante que haya reculado a que Claro. haya las cosas quedado como estaban. Es bastante más significativo, ¿no? ¿Por qué lo dices? Primero por Patiño, por cómo es Patiño. Luego porque es evidente que alguien le jaló las orejas. Días antes había hecho una cosa impresentable que salió, que fue salir a entrevistar al padre de uno de dos de los niños de los 4 de las Malvinas, Eso fue de un oportunismo repugnante. repugnante, y le jalaron las orejas. Y ahora con esto también le jalaron las orejas. Se sabe que en el buró no cayó nadita bien esa vaina, ¿no? Que hubo inconformidad muy grande, igual que pasó con lo de los chicos esto. Incluso si tú te fijas, Paola Cabezas, que jerárquicamente se supone que está por debajo de Patiño, salió a desmentir bueno, salió a decir que Patiño no dijo lo que dijo, más o menos, eh, más Mm. o menos eso. Entonces, creo que es más significativo, ¿no? Y porque yo creo que Patiño realmente lo estaba diciendo de forma sincera, pero bueno. Sí, o sea, sí es significativo que el buró, si tal cosa existe, yo creo que el buró es un tipo en Bélgica, ¿no es cierto? Un Recule buró. el buró, sí. Pero a mí sí me parece claro que lo que dijo Patiño en realidad expresa la verdadera agenda política del correísmo, que es una agenda de impunidad. O sea, ¿a quién se le escapa esa idea tan clara, ¿no? Ellos quieren llegar al poder para eso, para lo que él ha dicho, ¿cierto? Diga lo que diga Paola Cabezas, diga lo que diga el mismo Patiño desmintiendo que dijo que no dijo lo que dijo. Eh, a mí me parece muy significativo lo que dijo y me parece significativo el hecho de que se estuviera dirigiendo a las bases más fanáticas del correísmo, ¿no? Y que Claro. cuando él dice esas cosas va a volver Correa, sabiendo, porque no lo ignora, sabiendo que esa idea de que Correa vuelva tiene una enorme resistencia y que hay un 50% de la población o más que está absolutamente opuesta a esa, que es el 50% de la población o más, que nunca votaría por el correísmo, ¿no es cierto? Y en realidad, cuando él
lanza ese mensaje sabiendo todas esas cosas, lo que está haciendo es lanzando un mensaje de división. O sea, el proyecto político que él está expresando con esta declaración es un proyecto político cuyo objetivo último, Martín, es dividir al país, ponernos a todos en Claro. pie de guerra, a pelear los unos con los otros. Eso es lo que quiere Patiño y de hecho nunca lo ha ocultado, ¿no? Ese es el proyecto político del correísmo y eso pasa por la división radical y rotunda del país. Lo que quieren estos señores es dividirnos y ponernos a pelear. Sí, y todo eso, la verdad es que todo eso, esa estrategia me refiero, es a riesgo de que el correísmo cierre las puertas para las nuevas generaciones, para los jóvenes que simpatizan con su línea ideológica, pero ya no están pues en la onda de la impunidad como única agenda. Y Mm. señores, todo el tiempo es impunidad, impunidad, impunidad. O sea, que Lofer, Creo que Lofer, esa es Lofer, la palabra Lofer. que no dicen, ¿no? Esa es la No palabra que no dicen, dicen. no dicen, pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, en vez de hablar de educación, de agendas sociales, de Ajá. nuevas formas de producción, como uno esperaría de un partido político, lo único que se les escucha a los líderes del correísmo es, es el tema del regreso de Correa, la salida de Glass y la impunidad de los otros. Es un discurso que se quedó absolutamente en el pasado, que no sintoniza para nada con las nuevas circunstancias ni las nuevas generaciones del país. Fíjate, Correa ya hace 8 años que se fue, ya está gordo, inflado, con las mandíbulas que se le salen. El país ha cambiado, pues, el país ha cambiado, pero ellos siguen hablando de lo mismo. Sí, Y es significativo que el primer candidato por la provincia del Guayas sea precisamente alguien que representa ese momento del correísmo, ¿no? Ese momento que es Patiño, ¿no? Yo no sé si tú te acuerdas cuando recién comenzó. Claro, todavía estaba el tema del jubileo 2000, de la deuda, de la deuda externa y ese discurso medio curuchupa, ¿no? Y medio como de cura, porque además Patiño es como un curita, sí. como un sacristán de parroquia chica. Sigue ahí, ¿no? Siguen siendo los mismos. Fíjate en el candidato a la vicepresidenta, a la vicepresidencia que se consiguieron, Diego Borja. Es otra vez la misma vaina. Claro, es otro muerto viviente, ¿no? Es otro. Sí, es más, Mateo, a mí me da la impresión de que Patiño sigue siendo el segundo de a bordo del correísmo, porque ¿quién más, no? O sea, ¿quién está por debajo de Correa? Glass está preso. No sé si alguna vez Glass fue el segundo de a bordo del correísmo, incluso cuando fue vicepresidente, yo supongo que no. Patiño es el pilar ideológico, ¿no? Patiño es un tipo, es un correísta súper ideológico. Y si uno se pone a revisar su biografía, en realidad uno se encuentra un tipo lleno de manchas, pero de las manchas más peores, ¿no? De las peores manchas imaginables. O sea, su última gracia que dijiste, ya la mencionaste, ¿no? Esta de ir a entrevistar al padre de dos de los adolescentes asesinados en las Malvinas. Eso, lo acabamos de decir, eso fue un acto de oportunismo, un acto de insensibilidad tan repugnante que hasta los propios correístas sintieron asco, pues el alcalde de Guayaquil, acuérdate, le puso un tuit, le trató pésimo, le muchacheó, le mandó a freír espárragos y él, calladito, no dijo ni pío, no salió a defender su postura, los correístas trataron de tender una cortina de humo sobre ese horrendo y repugnante acto de oportunismo. Em, Trataron de que se olvide, nadie lo defendió, nadie en absoluto. Y en realidad Patiño es tan repugnante como lo que hace, ¿no? Es un tipo en cuyo prontuario hay desde probable narcotráfico, probable corrupción, pasando por un no aclarado asunto de unas armas chinas que llegaron por Claro. ahí cuando él era ministro de Defensa. Eh,
en el camino de Patiño han quedado varios muertos, además, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. uno no, Patiño, digamos que no Patiño, estamos acusándolo de asesinato, pero que en el camino de Patiño hay muertos, los hay. por donde ha Y pasado Patiño, es como el caballo de Calígula, ¿no? Por donde ha pasado el caballo de de Calígula, no Atila, de vuelve a Atila. nacer una hoja. Mira, él fue el protagonista del primer escándalo del gobierno de Rafael Correa. Así fue. El famoso escándalo de los pativideos, que básicamente consistió en que un asesor suyo entregó a la prensa un video donde se lo veía a él reuniéndose con un grupo de inversionistas venezolanos a los que les ofrecía vender bonos de de deuda externa del gobierno ecuatoriano, contándoles que el gobierno se iba a declarar en default, cuando el gobierno no tenía por qué declararse en default, tenía financiado el pago de la deuda, pero claro, si anunciaba que se iba en default, el precio de la deuda se iba al carajo. Y en eso estaba negociando con los venezolanos cuando un señor que se llamaba Quinto Patiño, que es uno de los Pazmiño. muertos, sí, uno de los muertos raros de estas cosas, entregó a la prensa los videos, ¿no? Reunidos en un hotel de medio pelo en Quito, ni siquiera en las oficinas de Patiño. Eh, Rarísimo. Yo creo que ahora, bajo otras circunstancias, sin el Correato, ahora, con todas las cosas que pasan ahora, ese tema no hubiera pasado. Ese tema hubiera sido llevado a la fiscalía. Sí, bueno, es una manera de usar información privilegiada para lucrar, ¿no? Claro, Que es una forma de corrupción, por eso dijimos, en el camino de Patiño hay desde corrupción hasta narcotráfico y el narcotráfico viene del otro gran escándalo de su gestión, esta vez como ministro de Relaciones Exteriores, él fue canciller y durante su época de canciller es que se produjo el escándalo de la pativalija. Y la llamo Pati Valija porque, porque a él no le gustaba el nombre que todo el mundo le puso, que es el del narco valija. Me acuerdo que una vez estaba yo ahí de reportero en medio de la nube de periodistas de los estirando el micrófono y uno le dijo, oiga, y la narcovalija, no sé qué, y el tipo le puso furioso, pero furioso. Se dio la vuelta y dijo, ¿por qué? ¿Qué es la narcovalija? ¿Qué es eso? ¿Por qué le llama así? Ustedes ya decidieron, ustedes ya sentenciaron, como éramos se trepaba encima a los periodistas para decretarles lo que podían decir y lo que no podían decir. Entonces quedó en claro que no le gustaba el nombre de narcovalija. Y como finalmente es suya, entonces yo le llamo como él quiera, es su valija, ¿no? Entonces le llamo pativalija. Y la pativalija era, ese sí fue un escándalo diplomático de alto vuelo, ¿no? Porque precisamente con él como canciller el Ministerio de Relaciones Exteriores había cambiado el reglamento de la valija diplomática para que en la valija diplomática pudieran llevarse cosas distintas a la simple correspondencia oficial. La verdad es que ese reglamento, Martín, violaba algunas disposiciones del derecho internacional y establecía unas normas, digamos, bastante laxas que permitían en realidad el envío de cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, era cualquier cosa, por ejemplo, 40 kilos de pasta de cocaína en medio de una utilería teatral de una obra infantil que se iba a presentar allá para los niños ecuatorianos migrantes que se llamaba Ruga la Tortuga. Esto ocurrió en Milán, la policía italiana ya estaba sobre la pista, qué vergüenza, ¿no? La policía italiana sobre la pista de la valija diplomática ecuatoriana, o sea, ya, ese es Patiño. Eh, Finalmente hubo 5 detenidos en Italia, uno de ellos, Jean Paul Flores Mosquera, de 41 años, cumplió una pena de 4 años de cárcel en Italia. Después de cumplir la pena, regresó al Ecuador y fue asesinado. sí, Sicarios. sí. En el año 2015 le cosieron a balazos y eso, así terminó sospechosamente una persona que parece que tenía mucho que contar y se llevó sus secretos a la tumba. Claro, y en el tema de los pativideos también hubo unas muertes. Yo ya hablé algo del tema de Quinto Pazmiño.
él fue un funcionario del Ministerio de Economía que trabajaba con Patiño y trabajó poco, trabajó creo que 4 meses, que hasta ese momento eh, ah, ocurrió lo de los Pati Videos y lo sacaron por un lío de unas partidas presupuestarias, unas cosas con las que él nunca estuvo de acuerdo, estaba indignado, entonces él medio como en venganza, sacó el video, él tenía el video de o sea, los Pati videos, y se lo entregó a Amazonas. Luego Correa y Patiño le pusieron todas las demandas habidas y por haber, lograron meterlo preso, estuvo preso me parece un año, eh, y luego de salir de la cárcel, le dio un infarto, pero requete oportuno, o sea, plum, quedó tieso el pobre Quinto Pazmiño, eh, y también se llevó a la tumba un montón de información. Claro, en esa época al principio nadie le hacía caso porque la gente todo le creía a Correa. Creo que Estos ahora son los sería primeros meses, ¿no? Cuando Correa tenía una cuatro popularidad del meses 80%. 4 meses, yo me acuerdo que hasta Alberto Acosta vino, estaba en Buenos Aires, en ni sé dónde, y vino a defender a Rafael Correa. Y un año después, exactamente un año después, un grupo de sicarios en moto, dos sicarios en moto, la mataron a tiros. ¿A quién? Entonces, a la esposa, perdón, no dije, a la esposa de Quinto Pazmiño que se Ah, llamaba María Chancay, que era la única que tenía la información de Quinto Pazmiño, porque nadie más tuvo acceso a la información. Y con la muerte de María Chancay, los pativideos quedaron ahí. estamos hablando de los primeros casos de sicariato que ahora ya se cuentan por miles, ¿no? Sí, Ah, pero bueno, hay otra historia, Martín, hay otra historia con Patiño Patiño. que yo estoy seguro que todo el mundo se acuerda, pero que no suele ser considerada entre las historias oscuras de Patiño, que para mí es probablemente de las más oscuras. Pero esto es algo que quedó como enterrado, como que se dio unas explicaciones vagas que se tomaron por válidas y a mí nunca me parecieron válidas y lo voy a explicar ahora. Es la historia de los 10.000 Kalashnikov, los fusiles, ¿cuál es el nombre oficial? AK-47, creo que son. Sí, El Kalashnikov es el clásico fusil este con el cargador vuelto para atrás, el clásico fusil del guerrillero heroico, es el fusil de exacto. fabricación Creo que de de fabricación fabricación soviética, soviética. ¿no? Claro, por eso Kalashnikov, ¿no? Que es el nombre del que lo diseñó. Y es el fusil del guerrillero heroico, el fusil de la guerrilla de los años 60, 70, el clásico fusil guerrillero, y que es un fusil que es absolutamente inservible para el ejército ecuatoriano porque el ejército ecuatoriano usa un armamento de fabricación israelí, un armamento que es el armamento. Estamos hablando de la época en la que el mundo estaba dividido en bloques, ¿no? La OTAN y el Pacto de Varsovia. Ya el ejército ecuatoriano usa un armamento propio de la OTAN, no del Pacto de Varsovia. Y eso significa que las partes, las municiones, todos son incompatibles del uno con el otro. Entonces, tener Kalashnikov al ejército ecuatoriano es algo que no le sirve. Y lo que ocurrió fue que estábamos recibiendo las donaciones. Esto fue en el año 2016, el año del terremoto de Manavillas, Manabín. y estábamos recibiendo donaciones chinas. Y esto ocurrió, esto fue, ahí hubo un error de coordinación que les arruinó la fiesta, ¿no? Porque llegaban unos contenedores de las donaciones provenientes de la China y las soldados, las Fuerzas Armadas, estaban abriendo los contenedores y sacando el contenido de los contenedores y exponiéndolo para que esto era un acto público, oficial, público, con la presencia de todos los medios de comunicación, y los disponían ahí sobre mesas para que los medios de comunicación filmen el contenido de los envíos chinos, eran varios contenedores,
Entonces había carpas, había comida enlatada, había mantas, había vituallas, todo lo típico que se manda en estos casos para damnificados de un terremoto. Y entre esos contenidos, de pronto empiezan a sacar unas cajas así verde oliva grandes, y empiezan a abrir los mismos militares, los mismos soldados, empiezan a abrir las cajas, cada los militares como son no deliberantes en el peor sentido del término, las empiezan a colocar sobre las mesas y eran Kalashnikovs y había 10.000. Ese era el Hubo número. 10.000, claro. 10.000 y salió Patiño, vio los Kalashnikov y dijo, ¿qué es eso? No, 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 esto no es parte, que no sé qué. Nunca se explicó qué pasaba. O sea, la explicación que se dio fue que era un error de China haber mandado eso. Y claro, el error de China fue haber mandado eso en los mismos contenedores donde venían las carpas y vituallas y enlatados para los damnificados del terremoto, pero no haber mandado, o sea, Martín, ¿tú crees que 10.000 Kalashnikovs pueden ser un error? 10.000 Kalashnikovs no son un error. La pregunta que nunca respondieron estos señores y que nunca respondió Patiño es ¿para qué quería esos 10.000 Kalashnikovs que evidentemente al ejército ecuatoriano no les servían? De hecho, se ha dicho que siguen embodegados ahí, uno no sabe. Yo no sé qué fin tuvo. He oído a fuentes militares que dicen están embodegados. De esto ya hace 8 años, o sea que deben estar oxidándose, deben estar dañados, pero uno no recibe 10.000 Kalashnikovs impunemente, pues, o sea, no, o sea, eso no, No. no, no, no puede ser un Ni error, te pues. equivocas de dirección al enviar 10.000 No, pues. Kalashnikov. O sea, no vas a poner, en vez de poner Avenida Eloy Alfaro, no vas a poner Avenida Patria. O sea, No, no. O no. sea, lo que no, supongo, no esperaban los remitentes es que Patiño hiciera todo este show para mostrar las carpas y los enlatados y las mantas y que los contenedores se abrieran públicamente. Eso no se esperaba a nadie, pero bueno, ahí quedó. A mí me parece uno de los puntos más sospechosos y oscuros de este señor. Sí, y otra historia de Patiño. A Patiño tiene otras historias. Y otra historia es la que le hizo salir del Ecuador e irse a México. Ah, bueno. Que fue esa famosa intervención de él, esa arenga que dio en la Tacunga, eh, era durante el gobierno de Lenín Moreno. Él ya estaba peleado con Lenín Moreno, etcétera, y dio una arenga golpista donde habló de cómo se debía armar la subversión para tumbar a Lenín Moreno, destruir puentes, destruir carreteras, etcétera. Fue una intervención de un golpismo grosero. Yo creo que él jamás imaginó que le iban a escuchar, pero bueno, es un poco la cabeza de estos señores que tienen esa cosa del guerrillero, del Kalashnikov, yo digo del curita de pueblo, que también que lucha en las montañas de Nicaragua. Y eso, ¿no? Porque Patiño ha sido eso. Patiño no cree en la democracia. Patiño no es un No, demócrata. no. Patiño es un revolucionario de los años 60, 70. Él pudo haber sido un albanés perfectamente. Y bueno, está aquí de puntal de la campaña correísta. Sí, lo que pasa con Patiño es que él tiene. En realidad, él es un correísta de línea dura y él sinceramente cree en estas cosas. Por ejemplo, esto que acabas de decir, el discurso este de la Tacunga, evidentemente lo que él está diciendo es esta vieja tesis marxista de hay que agudizar las contradicciones. Lo que él decía es que ojalá le vaya mal a Lenin Moreno. Ya van a ver cómo se viene la crisis, porque como les heredamos una crisis, este señor no va a poder manejarla. Entonces las cosas van a empezar a ir mal y va a aumentar el descontento, y qué bueno que aumente el descontento, que le vaya mal al gobierno para que aumente el descontento, y para ese momento tenemos que estar preparados. Esa era la tesis del man, o sea, agudizar las contradicciones para salir y tomarse las instituciones públicas y cerrar las carreteras. O sea, él ya estaba hablando de estar preparados para la toma violenta del poder.
Y eso es ya una visión ideológica. Y también yo creo que, pensando en la pativalija, para no llamarle narcovalija, eh, yo creo que hay una justificación ideológica. Porque más o menos somos de la misma generación, yo soy algo menor, somos algo menores, Martín, a Patiño, pero por ahí vamos en edad con Correa. Patiño es algo mayor, pero en los tiempos de cuando yo hacía la universidad en los años 80, la izquierda debatía abiertamente y con mucha convicción sobre cosas como, por ejemplo, la legitimidad del narcotráfico. O sea, la izquierda enarbolaba la bandera de los extraditables. Es la época en la que Claro, Pablo Escobar y los otros narcotraficantes del cartel de Cali, de Medellín y de Cali, se oponían a la extradición y enarbolaban la bandera como de dignidad y soberanía de los extraditables. No, no la extradición así era es. una bandera de dignidad y soberanía, como sigue siendo. Y hace poco el correísmo votó en contra de la extradición. Y la idea del narcotráfico, esto de enviarles un veneno para que el imperio termine por irse al Al fondo de caño. la decadencia, claro, o sea, para contribuir con la decadencia del imperio y de paso financiar la revolución, eso estaba perfectamente asumido como moralmente deseable, o sea, el narcotráfico no estaba mal. Entonces, a mí no me extrañaría que Patiño pensara de esa manera, ¿no? Sí, sí, y Patiño ha sido de los únicos absolutamente incondicionales, no de los únicos, pero de los principales, absolutamente incondicionales con las dictaduras de Maduro, de Castro, de las Sí, dictaduras cubanas, la de Ortega. ¿Te acuerdas que se fue a ese homenaje a Rosario Murillo, la esposa sí, de, sí. a mí me daría vergüenza, pero, o sea, no hubiera vuelto a salir a aparecer en la vida después de ir a un homenaje a esa señora, luego eh, como canciller, convirtió la política exterior y la cancillería como un instrumento ideológico, le hizo gigantesca. En cada capital de provincia había una oficina de Cancillería, ¿no? Y bueno, últimamente estuvo en México, nadie sabe de quién vivió, más o menos nos podemos imaginar, eh, y lo trajeron para organizar las bases. Y aquí lo tenemos otra vez, Porque esa es su eh, especialidad, la organización de bases. sí, y Pero diciendo cosas impresentables. de lo que sí podemos estar seguro, Martín, es que cuando él ofrece algo como candidato, ese algo representa el verdadero proyecto político del correísmo. O sea, si Ricardo Patiño dice que van a traer a Correa, es porque lo van a traer. Que si Ricardo Patiño dice que vamos a liberar a Glass, es porque lo van a liberar. Y a nadie se le escapa que eso es real. Y si reculó, es por razones de conveniencia política, no porque en realidad Sí, no esté pensando en eso están pensando, para eso están en la política, para eso, su proyecto político es un proyecto político de impunidad, pues eso está clarísimo. sí, 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 sí. Y los que le bajaron, le bajaron la alarma, la alerta, lo dicho por Patiño, son unos giles, porque dicen, oh, ya dijo que no había dicho eso, pero eh, Patiño rectifica solo por conveniencia. Él es muy sincero. Y lo vamos a tener en la asamblea porque está de primer candidato en el primer distrito del Guayas, evidentemente va a llegar. Y yo ya estoy comprando canguil.